Señor. Aleluya. Me dijo Eduardo que iban a estar por allá arriba. ¿Fueron, verdad o no? ¿No? Pues entonces él me dijo, ya mismo vienen para acá. Y yo dije, avísame cuando venga, tú me has avisado. Y yo voy a caer al púlpito. Estuve predicando por allá. Bueno, mi hermano, yo te quiero predicar en esta preciosa tarde de esta línea. Escúcheme bien. Ahorita le vamos a dar el tema. Cuando nosotros entendemos, aleluya, lo que es una promesa del Dios poderoso, y nosotros comprendemos y sabemos, aleluya, que su palabra dice, Pablo dijo, las promesas en él son sí y amén. Aleluya, el número dice, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que cuando Dios desata una promesa sobre una iglesia, un pueblo, Dios, aleluya, esa promesa va a tener el cumplimiento. El detalle está que muchas veces, aleluya, el camino que Dios utiliza para llevarte al cumplimiento de lo que un día Él habló, nos rompe la lógica humana, porque hay momentos que Dios tiene que atravesarte por situaciones que tú jamás vas a pensar que tenías que pasar con el fin de llegar a un propósito de Dios. Cuando tú estudias la Biblia nos damos de cuenta de algo, alma mía, alaba al Señor, que cuando Dios desata aquella promesa a Abraham, Dios le está diciendo a Abraham, yo te voy a dar un hijo, tú vas a tener una bendición. Alma mía, alaba a Jehová, va a tener, aleluya, un pueblo, será tan grande, aleluya, que no lo vas a poder contar. Abraham no entendía, aleluya, aquella promesa, porque lo que Dios le estaba hablando iba contrario a lo que estaba en su casa. En su casa había una mujer estéril cuyo, óigame, ginecólogo de Rincón, de Aguada, de Moca, de Mayagüez habían dicho, no hay solución, alaba, aleluya, el vientre no funciona, pero por encima del diagnóstico hay una palabra poderosa de parte de Dios, y siempre, aleluya, Dios nos va a hablar, alma mía, alaba a Jehová, y lo que nosotros vamos a estar experimentando va contra de lo que Dios habló. Por eso tú ves que el pueblo puede estar en guerra y Dios te trae un vaso y te dice, come y bebe, que largo camino te resta. Alma mía, alaba al Señor. ¿Por qué? Porque el plan perfecto de Dios siempre, Dios se va a mover, alaba, aleluya, de la manera que tú y yo menos pensamos. Por eso Isaías decía, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a dar aquella promesa, pasaron 25 años que él estuvo esperando. Alma mía, alaba al Señor. Dice la Biblia que ya Sara entrada en edad, alaba, cuando el ángel vuelve y Sara aparece, Sara se ríe, alaba, porque ella dijo, después de yo haber pasado estas costumbres, yo voy a tener un hijo, alaba, y se rió. Alma mía, alaba a Jehová. Vuelve Abraham y se turbaba en el camino, pero vuelve y le dice, sal del campamento, cuenta las estrellas, alaba, era las 12 del mediodía, 1 de la tarde. Cuando tú sacas el cálculo, no habían estrellas, pero dice que le creyó y le fue contado por justicia. ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo? Salte del campamento y mira para arriba. Enfócate en lo que yo hablé. No te enfoques en lo que tú estás viendo. No te enfoques en lo que tú tienes en tu casa. Enfócate en lo que yo te expresé. Aquella palabra, Dios le dice, tu pueblo va a ser grande, va a caer cautivo, pero el mismo pueblo que cae cautivo yo lo voy a sacar con manos ricas. Alaba, del lugar que esté, alaba, pasan los años para que aquella promesa se cumpliera. Tuvo que entrar en escena un muchacho llamado José. Lo menos que pensaba José era que iba a caer preso por una palabra que se le había hablado a Abraham. Hay procesos que usted y yo atravesamos, alma mía, alaba a Jehová, que muchas veces no entendemos, alaba, por el mero hecho de que hay una palabra sobre esta iglesia, y como usted se congrega en esta iglesia, hay procesos que hay que pasar, que muchas veces no entendemos, pero son necesarios en el plan de Dios. Alaba, José cayó preso, José salió con mano victoriosa. Cuando llegan a Egipto, alaba, lo llevaron, aleluya, a Egipto, y le dijeron a José, aleluya, mírame esta esquina, alaba, te gusta de toda esta región, alaba, y él dijo, me encanta Rincón. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted me está entendiendo, alaba, ¿sabe? Aleluya, ¿qué dijo? Yo quiero aquel pedazo de tierra llamado Gosén. La Biblia dice que donde uno llegue con bendición y pisa el lugar, alaba, la bendición emana,
a favor del hombre que porta, la mujer que porta la bendición de Dios. Alaba, José tocó aquella tierra y aquella tierra comenzó a producir. La Biblia dice que llegó, aleluya, tinieblas a Egipto, pero José tenía luz. Alma mía, alaba al Señor. Aleluya. ¿Sabe qué comenzó a pasar? Que aquel pueblo, alma mía, alaba al Señor. Aleluya, comenzó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Había entrado un faraón que no había escuchado mucho de José. Alaba, y cuando se dio de cuenta que aquel pueblo estaba creciendo, dijo: no, hay que aumentarle las cargas. Alma mía, alaba a Jehová, porque si se miran en guerra, alaba, nos van a ganar. Alma mía, alaba al Señor. ¿Y qué comenzaron a hacer? A meterle presión, a meterle guerra, a meterle carga, a meterle lucha. Comenzó a mirarse la tortilla en la casa. Comenzaron los muchachos a dar problemas. Comenzó la guerra como un tubo y siete llaves. Pero dice la Biblia que mientras más lo oprimían, más se multiplicaban. El segundo golpe vino y le dijo: hay que matar a todo varón que nazca. El plan del fue exterminarlos a todos. Pero había un detalle. Mandaron a que estuvieran en los partos a las parteras. Las parteras estaban diseñadas para dar vida y no quitarla. Y cuando las parteras, aleluya, comenzaron a hacer su trabajo, no se dieron a la orden del rey. Alaba. Y dice la Biblia, aleluya, que le dijeron al rey: antes de que nosotros lleguemos, alaba, ya hayan parido. Las hebreas son más bravas que las egipcias. Alma mía, alaba a Jehová. Hay un problema aquí, rey. Antes que nosotros lleguemos, ya ellas han dado a luz, alaba. Y comenzaron a que, aleluya, a ciertamente a guardar la vida. En medio de ese escenario, nace un niño bello, hermoso, como Juan Carlos Rivera. ¿Cuántos alaban a Jehová? Llamado Moisés. Dice la Biblia, alma mía, alaba al Señor. Aleluya. Quiero ir con calma porque quiero llegar a jueces, pero quiero narrar esta historia para poder entender, aleluya, lo que yo te quiero llevar. Dice la Biblia y la historia bíblica, mi amado, que cuando aquel muchacho nace, aquel niño llamado Moisés, alma mía, alaba al Señor, había una orden de exterminar a todos los varones. Aleluya. La historia bíblica dice, alma mía, alaba al Señor. Perfecto. Gracias. La historia bíblica dice, mi amado, alma mía, alaba a Jehová, aleluya, que la madre lo tiene. Y la madre, en el transcurso, aleluya, de darle pecho, aleluya, comenzó a sembrarle Biblia, comenzó a sembrarle palabras. Y yo me imagino a aquella madre teniendo a aquel muchacho en el hombro diciéndole: Moisés, cuando pases por las aguas no te vas a ahogar. Moisés, cuando pases por el fuego no te vas a quemar, ni la llama va a arder en ti. Moisés, acuérdate que aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo Jehová te va a recoger. Moisés, acuérdate que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y llegó el momento, alma mía, alaba al Señor, aleluya, que aquella palabra comenzó a entrar. Yo quiero que usted entienda algo. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y cuando llegará adulto no se apartará de él. Alma mía, alaba al Cordero de Jehová. Cuando nosotros, mi amado, entendemos, alaba, aleluya, que en el propósito perfecto de Dios, lo que nos resta a nosotros es sembrar la semilla. La semilla en su momento va a germinar y hará el efecto que tenga que hacer. Alma mía, alaba al Cordero de Jehová. Cuando yo me convertí a Cristo, yo llegué, aleluya, al ministerio de nuevo, alaba, después de 11 años apartado de una esposa mía, católica, apostólica, romana, alaba, que comenzó Dios a tratar con ella en la cafetería donde ella trabajaba. Le llevaba vasos, le llevaba gente, alaba, que le hablaban de parte de Dios. Y cuando ella me dijo: negro, hay que ir para la iglesia, le dije: para allá yo no voy, alaba, porque yo sabía que si yo tocaba la iglesia, papá me iba a arrastrar. Alma mía, alaba, Jehová, me iban a meter las manos, alaba. Y yo le dije: yo para la iglesia no voy, alaba, para los pentecostales menos, alaba. ¿Sabe lo que ella hizo? Alaba, se fue a congregar por iglesia, se tocó con una pentecostal pastora, loca en el espíritu, y le dijo: ¿tú quieres que tu esposo vuelva? Mete el aceite hasta por las orejas, cógelo durmiendo y embájalo de aceite. Y el flaco todos los días se levantaba brillado como un mulo de pollo. ¿Cuántos alaba Jehová? Me metían aceite todas las noches, alaba. Y un día me dijo: alaba, necesito que vaya conmigo para la iglesia. Y yo dije: déjame sacarme la de encima que me lleva malo, alaba. Y arranqué para la iglesia, alaba. Cuando toqué aquella iglesia, alma mía, alaba al Señor, aleluya. Mire, mi hermano, se entraba por la parte de atrás,
llego a la nave como tal, que yo miro para el tal, la pastora me estaba mirando fijo. Y yo le dije a Jehová, cógelo suave que acabo de llegar, brother. Alma mía, alaba al Señor. Yo tratando de negociar con Dios, alaba. Aleluya, ¿por qué? Porque lo que a mí me habían incrustado, alaba, a tarde o temprano, alma mía, alaba a Jehová, te dije al principio que las promesas se van a cumplir. Alma mía, alaba al Cordero de Jehová. Y lo que Dios había hablado para mi vida, por más que yo oyera, Dios me iba a raptar. Alma mía, alaba al Señor. ¿Sabe qué pasó? Que llegó el momento que ya no podía ocultar más el muchacho. Y el muchacho, su camino, su proceso era una canasta carafateada con brea, sus manos arriba abajo. Y los eruditos y los estudiosos dicen que ese río tenía caimanes y tenía serpientes, alaba. Pero en aquella canasta, alaba, había un ungido, había alguien que portaba promesa, había un hombre llamado de Dios, alaba. Y aquella canasta no la guiaba cualquiera, aquello la guiaba que el que viene del cielo. Alma mía, alaba a Jehová. Aleluya. ¿Sabes qué hacía? Que cuando venía la serpiente, esquivaban, aleluya, la serpiente. Cuando venía el caimán, alaba, aleluya, esquivaba aquella canasta. Alma mía, alaba al Señor. Cuando detuvieron la canasta, que Moisés miró, decía, welcome Faraón House. ¿Dónde le pararon la canasta? Frente al palacio, frente al mismo hombre que dio la orden de exterminar a todo primogénito. Allí Dios le dio la brillante idea de detener aquella canasta, porque el diablo no va a detener lo que un día Dios habló. El infierno no va a detener lo que un día Dios dijo. A la Biblia estaba diciendo Dios en otras palabras, ahora te va a tocar verlo criar. Tú lo querías muerto y ahora lo vas a tocar ver crecer. ¿Sabe dónde se levantó Moisés? Se levantó en Egipto, pero su ciudadanía, alaba, aleluya, era hebrea. Alma mía, alaba a Jehová. Y cuando llegaban los pares de Baboni, aleluya, Moisés decía, no, yo tengo que ir para la iglesia porque hay un culto hoy y el 4 va morado. ¿Cuántos alaba a Jehová? El pastor por otro lado, la batería por otro lado. Yo voy a cantar corito. Invitaban los viernes, no, la iglesia tiene salida. ¿Sabe qué hacía? Aleluya, Moisés, aleluya, metido en la iglesia, metido donde Cristo se alaba, en un lugar, aleluya, opuesto, aleluya, pero ciertamente en hebreo. Nunca, aleluya, mi amado, descolgó de donde él venía. Comenzó a crecer. Pasó un suceso que matan a alguien, él lo ve, alaba, aleluya. Ciertamente, mi amado, él termina matando a alguien, alaba, que había visto algo. Tiene que huir. Cuando llegue a Egipto, al desierto, perdón, te das de cuenta que se toca, alaba, apacentando las ovejas de Yetro, su suegro, se tocó una salsa. La salsa representa la iglesia. Alma mía, alaba al Señor. Y aquella salsa ardía y no se consumía. Alma mía, alaba al Cordero. Algo provocó la curiosidad de Moisés. Había visto matojos prenderse, pero no apagarse. Alaba, aleluya, decía, no, alaba, yo había visto esto prenderse, pero ver lo que se queda prendido tanto tiempo me llama la atención. Miren, mi hermano, yo quiero decirte algo. Si hay algo en esta recta final, vamos en un 2026. Yo vengo desde un 92 para adelante. Lo que mis ojos vieron, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, era algo impresionante. La Biblia a mí me dice que iremos de gloria en gloria y poder en poder. Yo me pregunto qué rayo está pasando. Porque ya no hay fuego, porque ya no hay alabanza, porque ya no está la iglesia prendida. Si antes yo llegaba a una iglesia, recuerdo que yo me crié en LMI, Pentecostal en Vida, Arecibo Pueblo. Aquello era sobre 1500 miembros un domingo. Aquella iglesia era enorme y aquel devocional comenzaba y aquello no tenía hora de terminación. Aleluya, caía el fuego, caía la candela en aquella iglesia. La gente se convertía antes de una prédica. Yo fui al Parque Luis Rodríguez Olmo, pero un día de impacto
pacto de Dios de DJ Ávila y decirle eres libre en el nombre de Jesús y señalando, alaba, y los demonios salían de los cuerpos, porque hoy en día hay que entrevistarlos, porque hoy en día hay que grabar para que nos suban a YouTube, porque hoy en día, aleluya, ha cambiado tanto el escenario, alaba, porque la salsa no está prendida, estamos aparentando estar prendidos, alma mía, alaba al Señor, aleluya, pero no le estamos, porque el que está prendido genuinamente, alaba, se le nota, llega la guerra y permanece de pie, alaba, llega el proceso y sigue alabando a Dios, alma mía, alaba al Señor. A veces tenemos que preguntarnos por qué la consagración a Dios no está tan efectiva. Que estuve hace 2 semanas en Jayuya, me invitaron para Jayuya, salí de Arecibo para Jayuya, cuando llego al monumento del Seguí, alaba, el GPS me decía próxima a la derecha, y cuando yo doblé a la derecha, aquel cerro era así, alaba, me quedé mirando las nubes, cuando alaba Jehová, y por allí para arriba iba chineando el carro, alaba, por aquella jungla para arriba, alaba, alma mía, alaba al Señor. Jamás yo pensé, aleluya, que allá adentro, alaba, iba a haber una iglesia pentecostal, alma mía, alaba al Señor. Yo pensé que yo llegaba tarde, y cuando llegué a aquel lugar, alaba, miré, no hay aire acondicionado, aquí vamos a sudar hoy como un tubo y 7 llaves. Cuando miro, viene una pastora con una bocina, alaba, una sociedad de jóvenes. Cuando empezó aquel culto, mi amado, aquella pastora era una loca en el espíritu, y aquel culto se ha prendido, pastor, y pegó aquel corre, los jóvenes danzando, las damas danzando, caballeros corriendo por la iglesia. Alaba, empezó a las 10 de la mañana, eran la 1 y me decían, no pare, sigue, y yo, ¿qué? Alaba, yo tengo que bajar para Arecibo. Me decían, no te detengas, sigue, alaba, porque todavía hay gente, alaba, que ama la esencia del espíritu, todavía hay gente, alaba al Señor, que no ha negociado su primogenitura, alaba, que cambie quien quiera cambiar, pero todavía hay gente de santidad, todavía hay gente de presencia, todavía hay gente, alaba, que ama los principios de Dios, alma mía, alaba el Cordero de Jehová. Y cuando tú miras la salsa que estaba ardiendo, se le abrió una boca a Dios y le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás en tierra santa, en otras palabras, negrolo, hay cambios. Ahorita leían el Salmo 24. Y cuando tú estás estudiando ese salmo, tú te tocas de algo. Gloria a Dios. Que dice, de Jehová la tierra es su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si David hubiese sido otro, se hubiese emocionado y hubiese dicho, aquí todos somos de Dios. Aquí todos somos de Dios. Aquí todos, perdón. Es de la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todos somos de Dios. Pero Jehová puso un párrafo, puso un punto en el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Limpio de qué? De mano, de lo que se ve. ¿Puro de qué? De corazón, de lo que no se ve. Cuando tú estudias el arca de Noé, le dijo calafateara con brea por dentro y por fuera. La palabra brea en el griego es brillar. Y hay que brillar por dentro y hay que brillar por fuera. Alma mía, alaba a Jehová. Alaba. ¿Saben cuál es el problema de hoy en día? Que nos quieren vender un evangelio sin presencia, con emociones, viviendo como te dé la gana. Alma mía, alaba el Cordero de Jehová, y así no te vistas que no va. Alma mía, alaba al Señor. Hay un orden, alaba, hay algo establecido por la Biblia. Alma mía, alaba al Señor. Y cuando miramos este cuadro, alaba, Moisés, Dios le está diciendo, quita el calzado. Tú te estás acercando a un lugar santo. Alma mía, alaba a Jehová, y le dice, alaba, desciende Faraón, ven y dile que deje ir a mi pueblo para adelantar esta historia, porque si no yo no salgo de aquí. La historia bíblica dice que fue donde Faraón se la puso difícil, le apretaron las 10 plagas, alaba. Alma mía, alaba al Señor, soltó el pueblo, perdón. Y cuando llegan al Mar Rojo, Faraón había sacado de los carros escogidos, los había sacado para encontrarse contra Israel. La Biblia dice que cruzan el Mar Rojo. 3 días después llega Malé al encuentro, papá da victoria. 3 días después el pueblo se queja, porque ¿qué? Porque aleluya, no había agua. Alma mía, alaba al Señor. Mire, mi hermano, pasa todo este escenario y comienza Dios a mostrar su poderío en medio de un desierto. Aleluya, pero llega el momento que tocaron el monte Sinaí, y en el monte Sinaí cambia el escenario. ¿Por qué razón? Porque antes del monte Sinaí, hacia atrás,
tú no escuchabas exigencia, tú escuchabas un trato de Dios con Moisés, pero cuando tocaron el monte Sinaí, le dijo: papá, ahora es que viene el juego a cambiar, ahora es que viene la ley, ahora es que yo voy a apretar, porque hay un momento para restaurar, pero hay un momento para apretar de parte de Dios, donde tiene que haber los cambios. La gente quiere la restauración, pero no quiere los cambios. Alaba, restaurar un escenario y cambiar es otro. Alaba, aleluya. ¿Sabe qué hizo? Alaba, cuando tocaron el monte Sinaí, el pueblo le dice a Moisés: vete y sube tú a hablar con Dios, porque yo siento que cuando Dios habla, yo tiemblo. Alaba, cogieron miedo, alma mía, alaba a Jehová. Papá descendió en gloria, poderío, aleluya, y de ahí para adelante dio las tablas de la ley, cambió el juego. Ahora hay que entrar, aleluya, al orden bíblico de Dios, a lo que Dios quiere, a lo que Dios estableció, y comenzar, alma mía, alabar al Señor, el camino al trayecto. Cuando Dios quería exterminar a este pueblo, Moisés se metió al medio, y la historia bíblica dice que le dijo: no permita que esto acontezca, porque me van a decir que yo los traje para tumbarlos al desierto. ¿Sabe cuál es el problema? Que ya yo me he tocado con pastores que quieren ser más misericordiosos que Dios, y lamentablemente aquí este juego no cuadra, porque los mismos que Dios quería sacar fueron los mismos que él abogó por ellos, y fueron los mismos que provocaron a que él no entrara a la tierra prometida. Alma mía, alaba al Señor. Y muchas veces, mire mi hermano, yo pasé por un proceso en mi iglesia, alaba, que Dios habló a mi pastor y le dijo: sienta toda la iglesia. Alaba, sienta toda la iglesia en disciplina. Cuando el pastor me dice eso, yo le digo: paro a la gente. Me dice: no, Dios me dijo que puedes salir a predicar, pero en la iglesia nadie va a coger partido. Pues no hay problema, alaba, me quedo allí. Aleluya. El martes hay un culto de oración, el martes hay una reunión, y el martes vas a hablar con el pueblo, le dijo Dios. Alaba, y cuando llegó el martes, que nos reunimos, aleluya, luego del culto de oración y del estudio bíblico, el pastor hace una reunión, aleluya, con todos los líderes que estaban activos en la iglesia. Alaba, y cuando el pastor dice que la iglesia se va a completar en disciplina, se levantó el copastor, se puso guapo y comenzó a discutir. Se levantó, aleluya, la tesorera, se levantó el diácono, soltó la placa de diácono, se levantó el otro, y que es la mente que echó de carnal. A mí me encanta cuando esos escenarios pasan. ¿Saben por qué? Porque aquí hablamos lengua, aquí danzamos y cogemos, alaba, pero nadie sabe lo que se está moviendo en la olla más que Dios. Y cuando Dios viene a apretar una iglesia, es porque algo está pasando que a él no le agrada, y muchas veces no lo entendemos. Alaba, ¿y sabe qué pasó? Que apretó a la iglesia de nosotros, porque iba a sacar, alma mía, alaba a Jehová, todos los carnales. El éxodo fue de 15 se fueron después de esa reunión. Típicos pentecostales puertorriqueños pegaron a llamar a los que se habían quedado adentro, pegaron a pelarnos por Facebook. Nosotros tranquilos, no ha pasado nada, no pasó ni un mes. Se fueron 15 y papá trajo 30. ¿Usted me entiende? Cuando las cosas están en el orden, hay veces que yo escucho decir: no, tanto que Dios tiene que empujar para traer una vida. Miren, hermano, yo me tocó con 20 y parece un niño de 3 meses. 20 años congregándose en una iglesia con 1000 malas mañas, con 1000 actitudes, 1000 caracteres, que es lo que ellos digan, punto y se acabó. Entonces te olvidas que aquí hay un formato. Este mensaje no va a caer bien aquí, yo lo sé. Te olvidas que, aleluya, que hay un formato de parte de Dios. Pero usted y yo tenemos que entender que hay procesos y escenarios que atravesar. Y por encima de ti hay un pastor, hay un líder que Dios puso. Tú no te puedes ir por encima nunca de lo que Dios va a hacer a través de ese líder. Alaba. Si Dios te mandó a predicar, predica. Si Dios te mandó a cantar, canta. Pero si te mandó a cantar, no te empeñes en pastorear, porque te mandó a cantar. Entonces, alma mía, alaba a Jehová. Muchas veces eso cuesta entenderlo. Alaba. Cuando tú ves este cuadro, alma mía, alaba al Señor. Aleluya. Moisés comenzó a juntar puertas dentro del pueblo. Llega el momento que Moisés tiene que salir, y a quién Dios escoge: a un hombre llamado Josué. El hombre que estaba llamado Josué estaba pasando uno de los lutos más duros. Alma mía, alaba al Señor, porque cuando Moisés subió al monte, ¿quién se quedó en las faldas del monte dormido? Los 40 días Josué. Alma mía, alaba a Jehová, aleluya. Era el que estaba ahí mano a mano con él, era el
que cuando mi amado, yo me imagino a Josué en el lugar santísimo, luego que Moisés saliera de lo más profundo del tabernáculo, Josué decirle: yo quisiera estar en una gloria como esta mi día. Alma mía, alaba a Jehová. Y cuando sale, aleluya, Moisés del escenario, papá le dice: levántate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Le dice: como yo estuve con Moisés, yo estaré contigo. Nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. Alma mía, alaba al Señor. Pero Moisés estaba pasando el luto. Moisés decía: yo jamás voy a dar una escuela dominical como la daba bien Moisés. Yo jamás voy a poder predicar como predica Moisés. Alaba mi Dios diciéndole: camina y marcha, que es contigo el escenario. Cuando Dios le dice: mira que te mando, ahora es una orden, mira que te mando a que te esfuerces, que no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Alaba, ¿sabe lo que hizo? Le dijo: alma mía, alaba al Señor, separa el pueblo por 3 días. Alaba, viene ayuno de 3 días, separa el pueblo por 3 días. Alaba, prepara a los levitas, prepara a los sacerdotes con el arca del pacto al frente. A 2000 codos de distancia tenía que estar el pueblo, aunque estuviese separado por 3 días, 2000 codos de distancia. Alaba, y cuando yo te avise, alaba, van a cruzar el Jordán. Alma mía, alaba al Señor. Aleluya, ¿qué hizo Josué? Separó al pueblo, separó a levitas, separó a sacerdotes, separó a todo el mundo. Alaba, los metió en una santificación, alaba, de 3 días. Aleluya, y arrancaron con el arca del pacto, arrancaron los sacerdotes, arrancaron los levitas. Alaba, cuando llegaron a Jordán, uno de los ríos, aleluya, más caudaloso que hay, era Jordán. Ese no era el río, hello, aleluya, Culebrina, esa, alaba, que desemboca en Aguada. Alaba, aquel río de momento crecía el agua, como que de momento podía estar abajo, y cuando de momento, hello, estaban los levitas caminando para allá. Alaba, hay que estar en una misma sintonía, aleluya, porque si un pensamiento de los de adelante se desconecta de lo que Dios habló, aleluya, la victoria no llega. Alma mía, alaba a Jehová. ¿Sabe? Alaba lo que es tú ir por ahí, alaba, y que Moisés te diga: cuando llegues al Jordán, mete los pies, alaba, y el Jordán esté alto, alaba. Alma mía, alaba al Señor. ¿Qué tú vas a hacer? Alaba, creer a lo que está hablando el líder, alaba, o poner en duda lo que él habló. Alma mía, alaba al Señor. Metieron las aguas a los tobillos y no pasaba nada. Cuando llegó a las rodillas, dice la historia bíblica que se detuvieron las aguas y el pueblo cruzó en seco. Luego que cruzó en seco, se aparece el ángel y le dice a Josué: quita el calzado de tus pies, porque vas a conquistar tierra. Después que el pueblo se había separado por 3 días, mira lo que yo le quiero llevar. Cada vez que viene una victoria, ¿qué demanda Dios? Más santificación. A principios de enero de este año, el Espíritu a mí me habla y me dice: se van a abrir unas puertas, vas a cruzar más el charco que antes, se van a abrir puertas por aquí, puertas por allá, puertas por allá. ¿Qué yo demando de ti? Más separación. Alaba. Y uno que tiene, aleluya, que buscarse la manera de cómo hacer los ayunos. En el trabajo donde sea, aquí no hay excusa. Aquí no es que si yo puedo o no puedo, aquí es que hay que hacerlo, alma mía, alaba a Jehová. Porque tú no sabes con qué tú te vas a encontrar. Alma mía, alaba al Señor. Y cuando tú miras el cuadro, Dios apretando, Dios apretando, Dios apretando, Dios apretando, Dios apretando. Pero cuando tú pegas a ver lo que Dios va haciendo, lo que Dios va haciendo, lo que Dios va haciendo, te das de cuenta, alma mía, alaba a Jehová, que es necesario. Alaba. Yo me pregunto, aleluya, ¿cómo una iglesia puede operar cuando ni un don se está desatando? Yo he notado 3 altares en este país que el Espíritu me ha dicho: yo te traigo, pero yo no estoy aquí. Tiene el nombre de que vive y está muerto. La trompeta está a punto de sonar y esto no son cuentos de hadas. Israel en guerra con los persas, tratando de acomodar todo esto. Con los persas no se negocian. Alma mía, alaba a Jehová. Esto cada vez va de mal en peor. Alma mía, alaba al Señor. La trompeta está a punto de sonar
y la iglesia camina de brazos cruzados. Alma mía, alaba el Cordero de Jehová. Aleluya. Cuando tú miras este cuadro, alaba, Dios le dice, hay que santificarse. Se santifica. Alaba, tumba las murallas de Jericó. Toda esta historia usted la conoce. Alaba, quiero llegar a Jueces. Y cuando tumba las murallas de Jericó, alaba, comenzaron a tener conquistas a cada lugar que iban. Pero viene, aleluya, el pueblo de allí. Y viene Dios, Josué, mandó un pueblo pequeño, un ejército pequeño. ¿Por qué? Porque allí era pequeña. Pero cuando llegaron ahí, salieron derrotados. Alaba, aleluya, por el pueblo de ahí. Josué tuvo que tirarse y preguntarle a Dios qué está pasando. Yo soy el que estoy en pecado, yo soy el que estoy mal. Y Dios le dijo, no, levántate. El problema no eres tú, es que hay lingote escondido, alaba, dentro del Capitolio, alaba, dentro del campamento, perdón. Hay lingote escondido en el campamento, alaba, aleluya. Y cuando algo opera en la iglesia, que no está operando en el orden, alma mía, alaba a Jehová, la victoria se detiene, alaba. Él podía reclamarle a Dios, no podía reclamarle, claro. Si Dios le había dicho en el llamado, nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. Alma mía, alaba a Jehová. Cuando encontraron que había pecado oculto, aleluya, sacaron a cada alaba. Alma mía, alaba al Señor. Aleluya, mi amado, y cuando tú ves que pasa todo este escenario, el pueblo coge temor. Capítulo 32, vuelve Josué, hace una reunión y dice, alaba, cuando tú pases por la tierra de los jebuseos, ten cuidado cuando alaban a Dios allí. Cuando tú pases por los amorreos, ten cuidado cuando tú alabes a Dios allí. Cuando pases por todo el lugar, aleluya, contamínate si te quiere contaminar. Pero yo y mi casa vamos a servirle a Jehová. Y aquel pueblo dijo, no, solo a Jehová adoraré. Ahora es que yo voy a comenzar a predicar. ¿Cómo hacía introducción? Escúchame bien. Ahora llegamos al libro de los jueces. Y el pueblo se queda diciendo a Josué, solo a Jehová vamos a adorar. Pero llegó el libro de los jueces y en el capítulo 3 hicieron alianza con las naciones paganas. Comenzaron a darle sus hijas, aleluya, a naciones paganas. Si hay algo que a Dios le aborrece, es la alianza con lo que no es de Dios. Algo que usted y yo tenemos que entender, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Alma mía, alaba el Cordero de Dios, no, mi amado, no. Si hay algo que a Dios no le agrada es la alianza. Alaba, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Alma mía, alaba el Cordero de Jehová, aleluya. Y cuando tú comienzas a darte te das cuenta de este escenario. Alaba, comenzó la tortilla a mirar patas arriba. Alaba, porque los hebreos era para estar mezclados con hebreos. Alaba, comenzaron a mezclarse con quien no tenía que mezclarse. Alma mía, alaba al Señor, aleluya. Y comenzaron a adoptar, alaba, costumbres paganas, a meterlas para el pueblo. Cuando llegamos al capítulo 6 de Jueces, había un problema. Alaba, 7 años llevaba, aleluya, Israel viviendo en cuevas. Alma mía, alaba al Señor, aleluya, 7 años metido en las cuevas porque los madianitas los tenían de esclavos. Alma mía, alaba el Cordero de Jehová, aleluya. 7 años, mi pregunta es ¿por qué esperar 7 años? Si la Biblia dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Alma mía, alaba al Señor. 7 años metido en cuevas hasta que decidieron humillarse a Dios y Dios mandó un ángel a hablar con quién, con Gedeón. Alma mía, alaba al Señor. El detalle está, alaba, que cuando Dios habla al ángel, alma mía, alaba al Señor, yo me imagino a Jehová mirando para allá abajo, alaba, a ver quién estaba en movimiento, alaba, a quién él podía usar, que estaba en movimiento. Alma mía, alaba al Señor, porque cuando la guerra llega y los obstáculos llegan, muchas veces nos quedamos en neutro. A su nombre damos gloria. Y papá dijo, yo quiero meter a este pueblo a otro nivel. ¿A quién yo tengo que observar? Y aquí miro a un muchachito que estaba sacudiendo el trigo. Alma mía, alaba el Cordero de Jehová. Y aquí ahora hay una profundidad, porque el trigo te lleva palabra, palabra te lleva promesa. O sea que había alguien moviendo la promesa. Había alguien, aleluya, moviendo la promesa. Alma mía, alaba a Jehová. Y el ángel,
aleluya, desciende. Alma mía, alaba al Cordero del Señor. Y aquel muchacho estaba moviendo la promesa. Miren, hermano, usted sabe lo que es. Alaba que el pueblo de Israel preparaba cierto tiempo. Aleluya, los machetes, la asada, los bueyes. Preparaban el terreno, comenzaban a sembrar para que viniera el enemigo a robarle ¿qué? A robarle los frutos. Alaba, porque siempre el enemigo trata, aleluya, de opacar los frutos. Porque por los frutos te van a conocer. Alma mía, alaba al Señor. Y si hay algo que el enemigo trata de detener a la iglesia, son los frutos. Alaba, aleluya, de que usted nunca alcance lo que un día Dios habló, de que usted no cumple el propósito por el cual Dios diseñó. Alaba, y cuando vemos este cuadro, alaba, nos damos de cuenta que el ángel desciende. Alaba, y se encontró una persona en movimiento. Porque Dios nunca ha bregado con vagos. Hace como 7 meses atrás estábamos en nuestro templo y Dios comenzó a tratar con una gente de nuestra iglesia. Esa gente no quisieron hacer nada lo que un día Dios habla. Se hacían los de la vista larga y Dios tratando y Dios tratando. Llegaron unos, por eso es que la Biblia dice que los últimos serán los primeros. Y llegaron con ganas de meter mano en la obra y de ponerse en el norte y trabajar. Y comenzaron a reflejar frutos dentro de la iglesia. Y cuando comenzaron a reflejar frutos dentro de la iglesia y que todo lo que estaban haciendo estaba tomando una línea de misión, ¿qué hizo el diablo? Ponerle celo a los primeros que llamó. Y comenzaron las críticas, comenzaron los comentarios, comenzaron las disparadas, pedras, comenzaron los cantos de bloques a volar, y comenzó una guerra interna dentro de la iglesia. Porque hay gente, alma mía, alaba al Señor, aleluya, que están llamados a dar fruto y se quedan estables. Entonces cuando Dios abre la puerta, porque es que esto es lo lindo de Dios. Si tú no caminas, Dios no se va a echar a llorar, te sacude, levanta otro y sigue, porque la obra de Dios no va a parar. El día que esta obra, el pastor de Dios pondrá aquí, pues la obra va a seguir. Alma mía, alaba al Señor, porque es casi comer a Dios. La obra de Dios nunca se va a detener. Hay gente a veces que se queda dentro de la iglesia, la última Coca-Cola del desierto, mira qué clase de cuadro. Que si yo no canté el devocional no se dio bueno. Que si yo no prediqué, el culto no estuvo bueno. No, mi amado, no. Aquí nosotros tenemos que entender, alma mía, alaba a Jehová, que grande es Dios. Después de haberlo hecho todo, somos serios y humildes. Alma mía, alaba al Cordero de Jehová, podés llegar a un culto, aleluya, y Dios no te usaste en nada, en traer la palabra, alaba, después de que llegues otro día a la misma iglesia y Dios se glorificó a ti, un poco, alaba, y comenzó por Dios por ir para abajo, porque Dios hace como Él quiera. Alma mía, alaba al Señor. Yo recuerdo una vez en mi vida, yo experimenté lo que es un silencio de Dios. Un silencio de Dios de 1 año y 1 mes. Predicando para arriba y para abajo. Dios usándome en otras vidas y Dios no me hablaba. Llegaba a la iglesia un domingo, hacía el llamado, pasaba al restaurado por todo el mundo. Un silencio, un proceso. Y yo recuerdo que en ese proceso yo me levanté un jueves y yo había sacado aquel jueves libre en mi trabajo. Agarré la Biblia, agarré el diccionario y agarré un comentario bíblico. Me los eché en un bulto y arranqué para el bosque Camparache de Arecibo. Y comenzó un ayuno de 6 a 6. 1 año y 1 mes. Le dije a Dios, si tú no me hablas hoy, yo no predico más. Estaba yo pero emperruchado con Dios como usted no tiene idea. Si usted no me habla hoy, yo le decía a Dios, yo no predico más. Y estuvo hasta las 6 de la tarde y Dios no habló. Y bajé a las 6, el culto en mi iglesia comenzaba la oración. Y me fui 2 horas más al culto de oración. Hicieron una cadena, que siempre hacíamos una cadena para cerrar el culto. Hacíamos una oración. Se activó la pastora, se activaron los dones. La habló medio punto menos con Juan Carlos Rivera. Y yo atribulado, pero atribulado, pastor, atribulado. Los jóvenes me dicen, Juan Carlos, si nos quieres acompañar, nosotros vamos a Wendy, a no se lo pagaba, que tenga hambre para jugar un peso y buscar un rato. Y yo digo, pues está bien, me voy con ustedes y compartimos un rato allá. Cuando yo estoy llegando al Wendy de Arecibo, carretera número de Neptuno por lo de Arecibo, yo entro por el parque y yo estoy yendo un adicto doblado montando un piquito. Cuando yo le paso por el lado al adicto en el carro,
yo me estaciono. Cuando yo me estaciono, que yo comienzo a caminar, aquel adicto hace así, mira, y comienza a mirar y me fijo. Y yo comienzo a decirle a Dios, como se endemonia y sale un buen pichón aquí, se queda revolcado algo que yo no voy a orar por nadie. Yo estoy prendido, tú no me has hablado, y yo no voy a orar. Prendido en candela, no voy a orar por nadie. Y comienzo a caminar, y comienzo a caminar, y comienzo a caminar. Cuando estoy llegando a la puerta, se pone de pie. Y me dice, ¿por qué tú dices que tú estás solo? ¿Por qué tú dices que yo me olvidé de ti? ¿Por qué tú dices que yo no te hablo? Comenzó Dios a usar un adicto. Al que menos yo pensaba. Desde que yo te vi caminando para donde vi, algo me dice de mí que tú eres un hombre lleno de Dios. Y comenzó aquel hombre a traerme palabras de Dios. Yo comencé a bajar la cabeza y comencé a llorar. Y le dije, ponme las manos, y llora por mí. Me decía, no me haga esto. Y yo, ponme las manos, y llora por mí. Me decía, por favor, no me haga esto. Ponme las manos, y llora por mí. Cuando comenzó a orar por mí, comenzó a gritar y a llorar. Y cayó al piso arrodillado. Después que él terminó de orar, aleluya, yo le decía, ahora yo voy a orar por ti. Y abrió la boca gritando y me decía, yo era como tú. Yo era un ministro. Tomé malas decisiones y mira dónde yo he llegado. Mi papá es pastor y comenzó a contarme su historia. Y yo entendí por qué fue el silencio de Dios durante un año y un mes para que aquel día Dios me llevara a aquel lugar. Alma mía, alaba a Jehová. Yo dije, ¿por qué no te levantas? Me dice, se me hace difícil. Estoy enfermo, estoy adicto, mírame cómo estoy. Alma mía, alaba al Cordero de Jehová. Aleluya. Cuando tú y yo menos pensamos, mi amado, Dios tiene que mover y usar a quien Dios tenga que usar. Y eso es lo que muchas veces nosotros se nos hace difícil entender. Dios lo que está buscando es alguien que esté en movimiento. Alaba. Alma mía, alaba a Jehová. Aleluya. Y aquel muchacho, yo le dije, no te vas a mover de aquí. Alaba. Yo recuerdo que yo fui a casa a buscar ropa, camisa, todo, y le dije, toma, alaba, aleluya, mañana yo te vengo a buscar y vas conmigo para la iglesia. Alma mía, alaba al Cordero del Señor. Y aquel muchacho comenzó a levantar y se alaba, aleluya, de las mismas vainas del infierno. Y hoy por hoy ya es líder de una iglesia pentecostal, porque hay silencios de Dios que tú no entiendes que son necesarios. Hay procesos que tú no entiendes que van a ser necesarios. Alma mía, alaba al Cordero de Dios. Y cuando, aleluya, tú entiendes, alaba, alma mía, alaba al Señor, aleluya, que Dios hace como Él quiere, alaba. Dios escoja a Gedeón, el ángel desciende y le dice, aleluya, 3 puntos, y con esto voy a terminar. Lo mira y le dice, aleluya, 3 cualidades de un líder. Bajo ese tema es que yo te vengo a predicar. 3 cualidades de un líder. Lo primero que le dice, aleluya, varón, aleluya, esforzado y valiente. Alma mía, alaba al Señor. ¿Qué es lo que busca Dios dentro de una iglesia? Una iglesia que se esfuerce, una iglesia que sea forzada. Alaba, ¿Sabe qué es lo lindo de esto? Que la palabra esforzar tiene 3 connotaciones. Alma mía, alaba al Señor. La primera es que tienes que luchar, tienes que intentarlo y tienes que ser activo. Alma mía, alaba al Cordero del Señor. La palabra esforzada, alaba, te lleva a qué? Aleluya, a intentarlo. Miren, hermanos, tú y yo nunca vamos a alcanzar algo si no lo intentamos. Alma mía, alaba al Señor. Cuando a mí Dios me mandó a predicar, yo no sabía hacer un bosquejo. La pastora donde yo me congregaba y unas clases de homilética. Yo recuerdo que yo cogí aquellas clases y el próximo lunes había que predicar 10 minutos. Cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué con el bosquejo que me enseñaron. Alma mía, alaba al Señor. Cuando yo abrí la boca y yo empecé a predicar, yo sentí un fuego por los pies que llegó a la cintura. De la cintura a la garganta y la voz me cambió. La mente se fue por otro lado y comenzó el Espíritu Santo a predicar exactamente lo que yo llevaba en el bosquejo sin yo mirar el bosquejo. Alma mía, alaba al Señor. Dios sacudió aquella iglesia en la presencia. Alaba. Y ahí fue que la pastora entendió el plan que yo portaba de parte de Dios. Pero ¿por qué yo lo alcancé? Porque yo lo intenté. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay gente que no lucha, no intenta.
hacer nada por lo que un día Dios dijo. Andaba, es bien fácil coger a Moisés y pelar a Moisés como un guino maduro, de que gagueó, de que puso excusas, de que le puso mil excusas a Dios, pero claro que las tenía que poner. Si en la primera experiencia con Dios, Dios le dice, preséntate al que dio la orden para matarte, por excusas tan malditos. Si yo he visto gente con 3, 4, 5 años con llamados de Dios y no los ejecutan. Y Moisés lo tenía que ejecutar el primer día. ¿Qué clase de cuadro? El primer día, tu primer compromiso, pan de Faraón. Vete y dile que deje ir a abrir pueblo. Al que te está buscando para matarle, por excusa maldita. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú mires este cuadro, la primera cualidad que Dios mira es una persona esforzada. Escúchame bien, la persona esforzada corre la milla extra dentro de la iglesia. Pastor, cuando vamos para la calle, la posible hay que cargarla, aquí estoy yo. Se cayó un papel en el piso, pastor, tranquilo, yo lo recojo. Este ministerio comenzó lavando los baños de la iglesia. Este ministerio comenzó lavando la ropa de la iglesia. Porque aquí hay que ser esforzado. Hay que pasar la máquina en el patio, la vamos a pasar. Hay que hacer esto, pastor, hello, el sábado, ¿puedo venir a lavar la iglesia? Yo vengo y la limpio. ¿Por qué? Porque tú quieres correr que la milla es. Pero yo he visto pastores dándole manigueta de humo. Y la iglesia como si nada. Los hermanos como si nada. Hace poco fuimos a una iglesia en Isabela. Una pastora ya mayorcita ella. Tenía como 5 manduletas en la iglesia. Y el pasto del patio de la iglesia por acá atrás quemado. Y ella bochornaba y decía que no hay ni un caballero de esta iglesia que le pase la máquina. Y el patio era más pequeñito que lo que hay aquí, alaba. Lo que hay aquí es una cuerda al lado de aquello, alaba. Pero es que hay gente vaga, mi amado. Hay gente vaga que no quiere trabajar, no quiere esforzarse, pero quiere la bendición de Dios. ¡Le mamé! ¿Queremos ver la gloria de Dios? Pero no estás esforzado. Me dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Segundo punto. ¿Por qué lo puso al revés? Y no en el orden que va. Porque en el segundo punto, Jehová tiene que estar contigo. Y lamentablemente, hay mucha gente que dice, yo tengo a Dios arriba diciendo, yo no estoy contigo. Hay gente diciendo, alma mía, alaba a Jehová, yo estoy contigo, alaba. Recuerdo un día que tocamos las Marías Puerto Rico, y cuando estamos en las Marías predicando, el Espíritu me dice, señala al baterista. Y yo, ¿qué pasó aquí? Papá, ¿qué pasó aquí? Señala al baterista. Y yo, cógelo con calma. ¿Qué pasó aquí? Alaba. Y yo asegurándome que no fuera una emoción, que no fuera un falso pensamiento, que tengo una clave con Dios. Alma mía, alaba al Señor. Y yo, cuando tú me des la clave, yo lo hago. Y yo la clave, yo aquí estoy perdido. Cuando yo disparo aquella palabra que Dios me estaba dando para aquel baterista, el pastor cayó dando vueltas como un trompo en el altar y comenzó a danzar y a hablar en lengua, y aquello fue un balde de agua fría a toda aquella iglesia. Aquí con una grilla. Pero dije, algo está pasando. Disparo la palabra porque había un desorden. Corría en el espíritu, hablaba lengua en el espíritu. Y yo, bueno, estaba tratando de meterle los pies en la boca al pastor. Y el pastor diciéndole a Dios, tíralo al medio a frente de toda la congregación. Y yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Cuando yo entrego la parte del micrófono, el pastor le dijo, ponte de pie, él se puso de pie. Hace tanto tiempo yo te reuní en la oficina y yo te dije lo que estabas haciendo mal. ¿Y qué me dijiste? Yo estoy bien. La segunda reunión te la di con el copastor y estaba presente. Aleluya, miró al copastor y le dijo, ¿te lo dijo o no te lo dije? El copastor dijo, sí, lo dijiste. ¿Y qué me dijiste? Que estaba bien. ¿Sabe que yo le dije a Dios? Trae un vaso y tíralo públicamente por micrófono en la iglesia. Alaba, no quiero que vengas a pasarle la mano, quiero que lo dispares en la iglesia públicamente, alaba. Y vino Dios y lo sacó a la luz públicamente, alaba. Cuando se acabó el culto, vino a hablarme de santidad, vino a hablarme de aquí, vino a hablarme de allá. Y yo le dije, estás haciendo esto, estás haciendo esto, estás haciendo esto y estás haciendo esto. Estás aparentando de que estás con Dios, Dios no está contigo. Ajegla, alaba, bajó la cabeza y me pidió perdón y aceptó. Aleluya, de donde estaba caído, alaba. ¿Sabe cuál es el problema? Alma mía, alaba al Señor.
Aleluya, por eso es que hay que para los predicadores. Yo los cojo con las puntas de los dedos. Alaba, aleluya. Yo escojo el predicador que va para mi iglesia. Alaba, y el pastor lo que invitamos. ¿Por qué? Porque hay una cepa de locos, alaba, predicando al garete por ahí, disparando Facebook Live por ahí, alaba. Y todo lo que viene siendo de Israel, israelita, alaba, hay que cogerlos con pinza, porque están diciendo que están con Dios y hay que buscarla. Alaba, hay que llamar a los pastores locales de él, a ver si se congrega, a ver si diezma, a ver si ciertamente está en el orden, alaba. Esto es más profundo de lo que muchas veces usted y yo pensamos, alaba. Gente diciendo, Jehová está conmigo y Jehová no está en ese lugar, alaba, aleluya. Aparentamos lo que no es. Tercer punto le dijo, tiene que ser valiente. El significado de valiente es alguien activo, alguien que no se detiene, alguien que va para el frente, alguien que camina, alguien que siempre está observando. ¿Por qué con esto cierre? Cuando nosotros estamos activos, nosotros dentro del nivel espiritual que Dios nos permite llegar, alma mía alaba a Jehová, siempre vamos a estar pro obra. El hombre que está activo, alma mía alaba a Jehová, no negocia con un bochinchoso. El hombre que está activo no se presta un oído, alaba, para estar escuchando un comentario. Yo recuerdo una vez que yo me encontré una pareja de mi iglesia y había pasado una situación y el pastor había predicado y parece que el mensaje ya la tribuló y se molestó con el pastor porque el mensaje parece que la machucó. Y vino él a decirme, el esposo, a decirme a mí, yo había ido de mi trabajo a buscar unos materiales en un lugar y me lo encuentro, porque para colmo trabajamos exactamente en lo mismo, en el mismo oficio. Y viene y me dice, no, es que pasó esto, párate ahí. Yo no quiero escuchar eso. Vete a la oficina y dialogalo con el pastor. Yo no tengo que... No, es que allí lo que él habló, que esto, que aquello y lo otro. Y yo pico más rápido que el diablo. Yo dije, antes de que vengan a decir Juan Carlos Rivera me dijo, me fui directo a reunir con el pastor. Le dije, pasó esto. Por si explota algo, para que sepa lo que está sucediendo. Y ahí el pastor me explicó qué fue lo que pasó. Alma mía, alaba al Señor. Y pues estaba mal. ¿Qué terminó pasando? Se terminaron yendo de la iglesia. Alma mía, alaba a Jehová. ¿Por qué? Porque hay gente, mi amado, que no entiende muchas veces, aleluya, como Dios quiere guiar al pueblo. Aleluya, hay momentos que el pastor se tiene que dividir en 18 cantos. ¿Por qué? Porque hay un hermano que quizás es más débil que en la fe que el otro. Y quizá el proceso que Dios va a usar con este va a ser más lento que con el que usó con aquel. Aquel puede que el proceso sea más rápido y este sea más lento. Pues tú no puedes pretender meterle presión a un pastor para que llegue a la iglesia pareja igual, porque es imposible. Miren, en el caso mío, yo me convierto porque mi esposa me metió aceite que te expliqué. Mi esposa me metió aceite como tú dices de llave, pero mi esposa tiene pantalla de la nariz. Mi esposa usaba pantalones. Y mi esposa comenzó a ir a la iglesia. Y cuando yo me levanté al ministerio, yo le digo a Dios, espérate. Le dije a Dios, sácamela del lado hasta que entre el proceso. Porque en Arecibo me van con los pentecostales y me van a montar como un maduro. No es que la deje, permite que ella no vaya conmigo en el compromiso. Y así estuve por 1 año y pico hasta que Dios le quitó todo. ¿Cuánto yo tardé en el proceso para yo ver a mi esposo hoy en día? 11 años. Y fue la que me llevó a la iglesia. 11 años. Entré yo en 12 años completo en todo el proceso. Y ella se me cayó 9 años más. Poniéndome en emergencia. Que no me gustan las faltas largas. Que no me gusta el pentecostés de santidad. Que no me gusta. ¡Guapa! La gente del área son guapas. Guapa. Y yo, más que esto. Que baje el día de conmigo. Guapa con Dios, guapa. Yo le dije a Dios, métele las manos, yo no voy a pegar nada con él. Métele las manos. Me quedé callado. Y ahí Dios comenzó a decir, me guarda silencio, no abras la boca. Yo recuerdo que uno de los pilares fue el principio que abra la boca. Y yo decía, cierra la boca. Yo guardé silencio. 11 años, ahora le digo ahora qué pasó. Porque yo pusiste en el tiempo ya que la chocaron, tanto estuviste batallando hasta que caíste que te rendía. Porque muchas veces, por eso te dije al principio, lo que Dios promete va a pasar el tiempo que pase, pero va a tener el cumplimiento. Alaba.
Aleluya. ¿Sabe lo que le dijo el ángel? Le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Necesito que te levantes y que desciendas, porque papá va a librar a los margaritas por tu mano. Alaba. ¿Y quién le dijo? Alma mía, alaba al Señor, es que yo soy el más pequeño de la familia. A Dios eso no le importa cuánto tu vida. Alaba. Es que yo soy el más pequeño. Cuando yo empecé a predicar me decían que tú no pareces evangelista, tú pareces baloncelista, muchachos, todo el mundo. Tú lo que pareces un baloncelista. Yo, tranquilo. Alaba, si yo tampoco quiero ni título de evangelista, que no pusiera evangelista, pues no hay evangelista. Alaba, dígame siervo, dígame predicador, como usted quiera. Alaba. Aleluya, no, pero usted lo que parece, alaba, un poste para jugar baloncesto. Alma mía, alaba a Jehová. Y yo me así, tranquilo, no hay problema. Alma mía, alaba al Señor, aleluya. Pero Dios escogió a quién? A Gedeón. Gedeón comenzó, y para cerrar este mensaje ahora, Dios lo tuvo que llevar al campamento del enemigo para que escuchara un sueño. Porque con lo que Dios le había dicho, con lo que Dios había hecho, todavía estaba dudando del llamado de Dios. Tuvo que llegar al campamento y escuchar de sus propios enemigos que Jehová iba a librar a Israel de los madianitas por manos de Gedeón. Que yo te quiero decir, iglesia, necesitamos tres cualidades en esta recta. Se está acabando el tiempo y Dios lo que quiere es que Dios esté con nosotros, que seamos esforzados y que seamos valientes. No hay más nada, son tres cualidades de un líder. Juan Carlos, ese mensaje fue para el pastor. La Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para hacer luz en medio de las tinieblas. Alaba, aquí todos nosotros portamos un liderato. Alma mía, alaba a Jehová, aleluya. Liderato en tu casa, liderato te hablo en el ámbito espiritual, aleluya, de tu relación con Dios. Alma mía, alaba a Jehová, porque cuando tenemos relación con Dios, nuestra vida va a caminar diferente. Alma mía, alaba a Jehová. Estamos en un tiempo difícil, fuerte y duro, y necesitamos una iglesia que la salsa se prenda y no se apaga, y que tengamos las tres cualidades de un líder. Así que en esta noche yo te cierro este sermón diciéndote tres cualidades de un líder. Acuérdate, número uno, aleluya, que las promesas de Dios en él son sí y en él son amén. Acuérdate que Abraham esperó 25 años, aleluya, Dios lo puso a mirar hacia el cielo para que no se enfocara en lo que estaba viendo. Acuérdate, número dos, alaba, que donde tú llegues siempre vas a ser de bendición, siempre y cuando llegues con el propósito de Dios. Acuérdate de Gosén, que mientras Egipto tenía tinieblas, Gosén tenía luz. Acuérdate, número tres, alaba, que hay procesos que tú no vas a entender, que quizás una canasta la que te toca, que quizás el río tiene cocodrilo, tiene serpiente, pero Dios va a detener esa canasta en donde Él quiere detener la canasta. Y aunque la canasta sea, aleluya, en el palacio del faraón, ahí va a ser el escenario que Dios va a usar para llevarte al propósito. Acuérdate, número cuatro, que te van a oprimir pero te vas a multiplicar, que no te vas a detener, que no va a haber quien te aguante, que el infierno no va a detenerlo con un día. Dios habla. Acuérdate, número cinco, alaba, que mientras la sal se está ardiendo y no se consuma, alaba, hay niveles de santidad. Acuérdate, número 6, alma mía, alaba al Cordero de Jehová, aleluya, que el llamado que Dios te haga siempre va a ser en el momento menos oportuno. Juan Carlos lo te entiendo. Acuérdate de Josué, lo llamó en medio de un luto. Acuérdate, número 7, alaba, aleluya, que si hay algo oculto en el campamento, la próxima guerra vas a salir derrotado. Acuérdate, número 7, alma mía, alaba a Jehová, aleluya, que no puede haber alianza con lo que no es puro, que no puede haber alianza con lo que no es de Dios, aleluya, que nunca Jehová haga como este pueblo de Israel, que dio sus hijas a casamiento con naciones paganas. Acuérdate, número 8, alma mía, alaba al Señor, aleluya, que no tienes que esperar 7 años para clamar a Dios. Mantente en relación con Dios, mantente, yo siento a papá en esta noche, mantente en comunicación con Dios, alaba, porque claman los justos y Jehová los oye, los libra de todas sus angustias. Acuérdate, número 9, alma mía, alaba al Cordero del Señor, que Dios está buscando a alguien en movimiento, no alguien estático, alguien que sacuda la promesa, alguien que esté moviendo la promesa.
Acuérdate, número 10, que Dios está buscando 3 cualidades: que Jehová esté contigo, que seas esforzado y que seas valiente. Alma mía, alaba a Jehová. Ponte sobre tus pies esta noche y vamos a orar al Señor. Anda, Rey de Gloria. Alma mía, alaba al Cordero del Señor. Aleluya. Anda, papito, mi amado Jesús.